agradecidos a todas las personas que el día de hoy se conectan. Quien les habla es ingeniero David Jara, parte de construedu.com, y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de la aplicación de Lean Construction y BIM, cómo es la sinergia entre estas dos herramientas o entre las dos metodologías, y vamos a ver qué tan potentes son, qué resultados tenemos y qué se puede obtener, ¿no?, de la aplicación de ambas, tanto de Lean Construction y BIM. Antes de iniciar, invitarles a todas las personas que están visualizando el presente webinar, que puedan compartir el video a nivel con sus amigos, profesionales, para que podamos llegar a más personas y así compartir un poquito más de la información. Y también invitarles a todas las personas que puedan seguir nuestros canales de Construedu a nivel de YouTube, a nivel de Facebook, y para poder así construir mayor información de la industria de la construcción. Bueno, iniciamos. Quien les habla es el ingeniero David Jara. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, de Perú. Bueno, me considero que soy emprendedor e investigador y tengo alrededor de 5 años de experiencia en el sector de la construcción, de los cuales desde que salí de la universidad y mi ámbito profesional siempre he estado metido en el mundo de Lean Construction, así como también en BIM y dirección de proyectos bajo el enfoque del PMI. Soy actual jefe de planeamiento de la construcción del Centro Comercial Real Plaza Cusco, segunda etapa. Soy CEO de Construtecnia.com, el marketplace de la construcción, CEO de Construedu, y bueno, tengo bastantes especializaciones en gestión de proyectos, en Lean Construction, en BDC. También cuento con certificación profesional de Revit Arquitectura por parte de Autodesk, y asimismo de Revit Estructura. Bueno, es un poquito de mí para que me conozcan y puedan, podemos interactuar a futuro si en caso a alguien le interese conocer más del tema que vamos a tratar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de 3 temas. El primero vamos a hablar del planeamiento de una obra, cómo se debe empezar, qué es el planeamiento, cómo se debe iniciar el proceso de planeamiento para la ejecución de una obra y qué contempla un planeamiento, ¿no? Muchas veces creemos que solamente es el cronograma y el presupuesto, pero vamos a ver que va más allá y contempla muchas más actividades que solamente elaborar un cronograma, un presupuesto y se acabó, ¿no? Y sin embargo, engloba más allá. Vamos a definir los conceptos de Lean Construction y BIM, y por qué apostar por Lean Construction, ¿no? Y por qué ir BIM, y cuál es la sinergia y la interacción entre ambas metodologías. ¿Quién es más, quién es menos, y cómo se puede utilizar ambas para los objetivos de en este caso, de la planificación y ejecución de una obra, ¿no? Y un caso práctico, bueno, en la obra que me vengo desempeñando, es la ejecución del centro comercial. Vamos a ver cómo hemos aplicado, si hemos aplicado todos los usos o las utilidades, por llamarlo así, de Lean Construction, sus herramientas, o algunas cuantas, y por qué de la razón de aplicar una que otra y no todas. Y bueno, vamos a ver qué resultados se ha tenido a lo largo de esta aplicación, ¿no? Entonces, iniciemos, arranquemos con el tema del planeamiento de una obra. Antes de iniciar, me gustaría iniciar con esta frase, y que dice: todo planificador debe saber que todos los planeamientos son pronósticos, y todos los pronósticos están errados. Mientras más largas la predicción, más errada estará. Mientras más detallada la predicción, más errada estará. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Y la pregunta es, ¿no? ¿Y por qué planificamos entonces si está errado? ¿Cuál es la razón de planificar si mientras más detallado o más general haga la planificación, igual voy a estar errado? Y acá hay otra frase que viene de un general y dice que en la preparación para la batalla he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. Entonces, ¿qué nos lleva a reflexionar estas dos frases, no? Si bien cualquier plan, plan de trabajo, plan de ejecución de una obra o lo que corresponda, no se llega a cumplir al 100%, pero es necesario arrancar con un punto de partida. Es decir, arrancar el barco con un rumbo, porque si arrancamos a cualquier actividad sin ningún rumbo, es como tener un barco a la deriva, ¿no? Y al margen que sabemos que en el campo o durante la etapa de ejecución de las actividades, no solamente en obra, sino en las actividades diarias o cualquier parte cotidiana, nos vamos a dar cuenta que en el mismo muchas cosas no se habían tenido en cuenta, muchas restricciones recién se presentan, mucha variabilidad empieza a afectar los flujos y los objetivos del proyecto.
Pero sin embargo, hacemos la manera lo que sea posible para ejecutar el plan. Entonces, ¿qué quiero decir? Si bien los planes nunca se van a cumplir, son errados, por más detallados o más generales que se hagan, es importante, es imprescindible tener un plan, un punto de arranque, porque si no, tendríamos un barco a la deriva. ¿Y qué es el planeamiento? ¿A qué mencionamos cuando decimos vamos a hacer el planeamiento, la planificación de un determinado proyecto, ¿no? Muchos confunden que el planeamiento solamente es el presupuesto y el cronograma de obra, pero enfoca más allá. Y en sí, el planeamiento es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Es decir, pronosticar qué actividades a futuro vamos a realizar y qué fin deseado queremos lograr. Es decir, qué deseamos tener de aquí al futuro de tal manera de cumplir los objetivos del proyecto. Entonces es una toma de decisiones para un futuro deseado. ¿Y cómo se obtiene un planeamiento, un plan? Es la suma de la información del proyecto más el conocimiento y el expertise, no solamente de los ingenieros que están parte del proyecto, sino también de la propia empresa, que a lo largo de los años de seguro que ha ejecutado muchas obras y cada obra llega o empieza a desarrollar un cierto cúmulo de experiencias que poco a poco se van almacenando. Eso le llamamos conocimiento, que junto con la sinergia de los ingenieros, más la información del proyecto, más los retos que debemos asumir, logramos establecer un plan. Y como lo había mencionado anteriormente, es necesario arrancar un plan al margen que sabemos que no se va a cumplir al 100%. Entonces podemos decir que el planeamiento es una toma de decisiones para alcanzar el futuro deseado y es la suma de la información del proyecto más el conocimiento, obtenemos un plan. ¿Y qué se hace en el planeamiento, ¿no? Ya sabemos que es la suma de la información del proyecto más el conocimiento, pero ¿cómo es el proceso? Para eso debemos analizar adecuadamente el proyecto y tener claro, absolutamente claro, los objetivos mismos de este proyecto. ¿Qué necesita el cliente? ¿Cuáles son sus requerimientos y cuáles son los objetivos del proyecto? Bajo eso debemos definir estrategias de gestión y ejecución. Muchas veces he visto que mucha gente que está involucrada en el proyecto no sabe qué es lo que dice el contrato, no sabe cuáles son los hitos contractuales y mucho menos sabe quién es el cliente o qué es lo que requiere el cliente. Entonces vamos con cada área de trabajo va en distinto rumbo, ¿no? Si bien hay algunas áreas como producción, la gerencia, que deben estar más metidas, más empapadas con el objetivo del proyecto, pero eso no implica que las demás áreas como calidad, seguridad y las que correspondan deberían saber también los objetivos. Por tanto, es importante analizar el proyecto, cuáles son sus objetivos, qué es lo que necesita el cliente, ¿para qué? Para definir las estrategias de ejecución y gestión. En la etapa de planeamiento, es decir, antes de iniciar una obra, deberíamos establecer bien claro los aspectos organizativos y estratégicos, así como el diseño del sistema de producción. Muchas veces solo pensamos que en el planeamiento se hace el diseño del sistema de producción, es decir, cómo vamos a atacar, cómo vamos a hacer el proceso de ejecución y como sabemos que una obra es bastante agitada y cada día vale mucho dinero, nos enfocamos en el diseño del sistema de producción, en cómo ejecutar y empezamos el primer día a ejecutar, pero sin haber planificado antes, sin haber analizado antes el proyecto y establecer los aspectos organizativos y estratégicos. Entonces, a lo que yo llamo a reflexionar es que primero analicemos, tengamos claro las necesidades del proyecto, definamos las estrategias de ejecución, así como también la de gestión. ¿Y qué se toma en cuenta o qué se hace en los aspectos organizativos y estratégicos? Se establece qué es lo que requiere mi cliente, qué áreas va a haber en el proyecto, va a haber seguridad, va a haber calidad, qué recursos van a existir en cada área, cómo va a ser el flujo de proceso, eh, que si primero va a ser producción, primero va a ser calidad, quién hace el proceso de liberación, quién llama a supervisión, en qué etapa entra seguridad, o sea, todo el flujograma de procesos para hasta ejecutar una determinada actividad y también los involucrados a nivel gerencial, a nivel organizativo del proyecto, se tiene que definir acá. Es muy importante para estar claro las funciones de cada área, la interacción entre profesionales con el único objetivo de cumplir los objetivos. Y una vez establecida, por ejemplo, ya que haya 5 áreas dentro de cada
áreas va a haber rangos jerárquicos que va a tener cada responsabilidad y cada área va a tener que interactuar con tal área para cumplir sus funciones. Recién podemos hablar del sistema del diseño de producción. Entonces, más o menos, les he dado dos panoramas que se hacen en el planeamiento y el presente, hoy bien, en la presente exposición, nos vamos a enfocar más en el diseño del sistema de producción. Entonces, ¿qué se hacía en el sistema en los aspectos organizativos y estratégicos? Como lo estaba mencionando, es establecer las estrategias para cada proyecto o negocio. Las herramientas y metodologías de gestión a utilizar no serán siempre las mismas. Claramente no va a ser cada proyecto, cada cliente pone sus propios requisitos. El proyecto nos obliga a establecer ciertos objetivos de ejecución, ¿no? No es lo mismo ejecutar una obra en Lima con los, por llamarlo así, altos estándares que se utiliza en la ejecución, a hacer una obra, digamos, de manera tradicional, que no te exige mucho procedimiento constructivo y tampoco tienes torres grúas, tampoco tienes encofrado metálico. Entonces, las herramientas y las metodologías claramente cambian. Por tanto, cada proyecto se tiene que establecer los sistemas de gestión y se tiene que establecer marcos de criterio, metodologías y herramientas para el diseño del modelo de gestión en cada proyecto. Entonces, a lo que yo quiero mencionarles es que no se de frente se pone a ejecutar una obra, sino se plantea en base a los objetivos, ¿cómo voy a hacer esta obra? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué sistemas voy a aplicar? ¿Aplicaré PMI? ¿Aplicaré BIM? ¿Qué alcances del BIM voy a utilizar? ¿Qué partes o herramientas de Lean Construction voy a utilizar? O solamente, o esta obra no lo requiere y sigo trabajando con el diseño tradicional. Entonces, acá se establece el sistema de gestión, cómo voy a gestionar a lo largo del proyecto y qué herramientas, filosofías y metodologías voy a aplicar para lograr los objetivos bien establecidos. Una vez teniendo claro esto, recién pasamos a establecer el diseño de producción. Bajo eso podemos establecer dos tipos. Bueno, en este caso planteo dos tipos de herramientas o filosofías a utilizar para una adecuada planificación, programación y seguimiento y control de un proyecto. En este caso, hablamos de Lean Construction y BIM, que nos trae el día de hoy el presente webinar, ¿no? Y quiero iniciar antes la definición de Lean Construction con lo siguiente. Y dice que lo que ha cambiado la manufactura y drásticamente ha incrementado la productividad son los nuevos conceptos. Las tecnologías de la información, el control, la automatización y robótica son menos importantes que las nuevas ideas sobre la manufactura. Estas ideas son conocidas como Toyota Lean Management. Entonces, ¿qué nos lleva a esta reflexión, esta frase? No importa que tú tengas la mejor herramienta tecnológica, no importa que tú tengas los mejores robots, los mejores procesos de automatización, en este caso serían los prefabricados, tener procesos de herramientas tecnológicas muy potentes como el uso de software, el tema de BIM, el tema de drones, 9 puntos, si no sabemos gestionar todos esos recursos que se tienen para cumplir los objetivos. Entonces, primero debemos enfocarnos en cómo gestionar un proyecto, qué herramientas debemos utilizar, y a partir de eso, establecer recién con qué herramientas me voy a soportar para que el sistema de gestión que estoy planteando y los objetivos lo podemos tener lo más eficiente posible. ¿Ok? Entonces es importante enfocarnos no solamente en las herramientas, en tener el mejor software, el mejor hardware, el mejor programa que te haga de todo, sino saber gestionar todo lo que está ahí. Bajo eso, vamos a detallar un poco qué es Lean Construction para ver posteriormente los casos prácticos. Y yo les pregunto, ¿qué entienden o qué saben de Lean Construction? ¿Será netamente Lean Construction de la industria de la construcción? Para eso, Lean es una filosofía de trabajo que plantea lo siguiente. No es una herramienta tecnológica, no es una metodología, ni mucho menos es un software o un hardware, sino un estilo de vida, que en este caso, este estilo de vida se plasma en la industria de la construcción. Bajo eso, Lean podríamos decir que es una nueva forma de trabajar que fundamentalmente se basa en el respeto por las personas y sus 5 pensamientos claves.
¿Cuáles son esos 5 pensamientos claves? Primero, generar valor. Entonces, cuando les mencionaba que cuando nos debemos enfocar claramente en los objetivos del proyecto, qué es lo que requiere el cliente, para cumplir realmente sus necesidades, le vamos a generar valor y posiblemente nos siga contratando para siguientes labores. Así también, empezar a minimizar el desperdicio. Lean es un término que hace mención a reducir los desperdicios, y el enfoque claramente de Lean es minimizar los desperdicios para maximizar el valor al cliente. Bajo eso, debemos identificar los desperdicios que día a día se presentan en obra, minimizarlos y optimizarlos. Eliminar lo que se puede eliminar y reducir lo que se tenga que eliminar para tener un alto trabajo productivo y por tanto lograr un sistema de producción eficiente. Otros pensamientos claves de Lean es los focos en flujos y procesos. Es decir, pensar la actividad de la construcción como si fuera una fábrica donde hay estaciones de trabajo hasta obtener un determinado producto. En este caso, en la construcción sería partidas de trabajo hasta obtener un determinado producto. Vayamos a un ejemplo así de rápido. Si queremos tener una columna, necesitamos hacer el acero, el encofrado y el vaciado. 3 actividades o 3 estaciones para obtener un producto. No debo pensar individualmente en, digamos, primero hacer todas las columnas, colocar su acero, para posteriormente hacer el encofrado y vaciado, sino pensar generalmente para obtener unos flujos y procesos eficientes. El otro pensamiento clave es el optimizar el todo. Y por último, la mejora continua. Es decir, si he logrado estandarizar y he obtenido buenos resultados, no me puedo quedar así, no me puedo conformar y tengo que seguir mejorando. La idea es hacer, evaluar cómo estamos, estandarizar un proceso y no me puedo quedar de los brazos cruzados y tengo que seguir mejorando. Entonces, en conclusión, es una nueva forma de trabajar que fundamentalmente se basa en el respeto por las personas y sus 5 pensamientos claves que hemos mencionado. En anteriores webinars creo que lo he detallado, espero que lo han podido ver, y si no, he tratado de resumirlo claramente para que lo puedan entender. Pero qué bonito, ¿no? Son 5 pensamientos claves, tener un sistema de producción eficiente, y eso cómo se plasma a nivel ejecutivo y obtener resultados en una obra, ¿no? Para eso Lean proporciona varias herramientas que buscan lograr una producción más limpia y grasas. Hablar de herramientas significa utilizar estrategias de ejecución, utilizar herramientas como las Planner, Canva, A3, etcétera, etcétera, todas las herramientas que puedo utilizar en Lean para lograr los objetivos que me estoy planteando al aplicar Lean. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de qué herramientas existen en Lean Construction. En el ejemplo que les pongo, les voy a explicar qué herramientas se ha utilizado y cuál es la razón de utilizar esas herramientas. Entonces, primero quiero que tengan claro la definición de Lean Construction, y lo segundo es el sistema de producción Lean. Se dice que para apuntar a un sistema de producción Lean, a un sistema de producción eficiente, sin grasas, existen 3 etapas. La primera etapa es asegurar que los flujos no paren. Aún con flujos y procesos ineficientes, los flujos no deben parar. ¿Esto cómo se traslada en obra? Es decir, que la obra debe ser constante y no debería pararse. No importa si viene lluvia, no importa si me ocurren distintas variables, no se debería parar por temas de materiales, por temas de mano de obra, por temas de equipamiento, no debería pararse. No importa si cada proceso, como se ve acá, no es muy eficiente, ¿no? Vemos que el proceso 1 demora mucho y el proceso 2 es más rápido, menos, o mejor dicho, produce más rápido, mientras que el proceso 3 es regular, el proceso 4 demora mucho y el 5. No hay una estandarización y un adecuado proceso, pero sin embargo sigue produciendo, no para. Es decir, que debemos garantizar que la obra no pare por falta de materiales, por falta tal vez de concreto premezclado, de cemento, de encofrado, etcétera. No debemos parar por falta de, no sé, de maquinaria, que estoy en pleno vaciado y se me malogró la vibradora. Entonces ya me está parando el vaciado. Entonces debo prever eso. ¿Cómo preveo? Tal vez teniendo 3 vibradoras y sabiendo que voy a utilizar 2, una como repuesto. No me debe parar por falta de mano de obra, ¿no? Si estoy pensando ejecutar la siguiente semana un vaciado de losa que me demanda
alrededor de 8 a 10 personas, entonces tengo que comprometer a la gente para que ese día sí o sí vengan. Y ese rato no darme cuenta que han faltado unos 5 y solo tengo 5 para el vaciado. Entonces eso va a hacer que me pare. Entonces, el enfoque va a asegurar que los flujos no paren. Debo garantizar como sea que mi obra no debe parar y debo cumplir los objetivos, obtener el producto como sea. Si he logrado eso, debo pensar en una segunda etapa. Como dije, Lean es un pensamiento de mejora continua, no me puedo detener. La segunda etapa es que los flujos no paran y son eficientes, aunque los procesos todavía son ineficientes. Es decir, en esta actividad veo que existen 5 procesos y ese conjunto de procesos se le llama flujo. ¿Ok? Entonces me dice que los flujos no deben parar, es decir, que debo lograr como sea que se continúe la obra, aunque los procesos todavía sean ineficientes. Como han visto, ya he logrado que el proceso 1 respecto al proceso 2, al proceso 3, al proceso 4 y proceso 5, en comparación a la primera etapa, ya se han estandarizado. Su tiempo de producción y la cantidad que producen son muy similares. Por tanto, puedo decir que mi flujo, el conjunto de estos procesos, es eficiente. Pero todavía es ineficiente cada proceso. ¿Por qué? Porque podría optimizarlo, el resultado de cada uno, y sin embargo ya estoy viendo que es bastante eficiente mi flujo. Entonces a eso apunta. Es decir, que si he logrado que semanalmente logre vaciar, o mejor dicho, que semanalmente estoy vaciando entre 80 a 120 metros cuadrados, debo llegar a una estandarización de vaciar, no sé, 120 metros cuadrados y no tener que estar ese desbalance entre 80, 60 y algunos días, algunas semanas mejor y algunas semanas menos. Entonces, logro estandarizar tal vez de producir 120 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa? ¿Me quedo con eso? Entonces tengo que pensar en optimizar. Tal vez ya no solo me basta utilizar, quién sabe, una sola pluma para el vaciado. Tal vez dentro de la obra puedo colocar un brazo concretero que me optimice el proceso de vaciado y así obtener no solamente 120 metros cuadrados de vaciado, sino 240. Entonces, cada proceso estoy obligando a que se optimice de tal manera que tenga mejores resultados. Entonces, eso habla la etapa 3, que es flujos no paran y flujos y procesos eficientes. En resumen, para obtener un proceso de producción lean eficiente, debemos pasar estas 3 etapas. Y ustedes me preguntarán, ¿pero ese es de la noche a la mañana? No, ese es un proceso largo que demora años y depende mucho del compromiso de la organización, de la empresa, en este caso si es una entidad pública, del municipio, así como también de la gente que está ahí para aplicar y obtener resultados. Pero si se logra, los resultados son bastante potentes. Entonces, tengamos claro lo siguiente, que el Lean Construction no es una metodología, no es un software, no es un hardware, nada de ello, es una manera de hacer las cosas que busca optimizar los resultados, minimizar el desperdicio y así agregarle valor al cliente y obtener una mejora continua constantemente. ¿Y cómo logro eso? Pensando en un sistema de producción Lean, el sistema de producción eficiente que está basado en 3 etapas, ¿ok? Las que estamos mencionando. Acá les pongo un ejemplo. Este es un ejemplo, por llamarlo así, en una obra tradicional donde no hay mucho normalizado, no hay torre, para que se den cuenta que no solo se aplica en grandes obras, sino también se puede aplicar en pequeñas obras o en cualquier tipo de obra, porque no hay un estándar como el uso de BIM que tiene que ver ciertas cualidades del hardware, ciertas cualidades del software, y si no, esta es una manera de cómo hacer más eficiente un proceso con los recursos que se tienen. Bajo eso, acá hay un proceso, el objetivo va a ser una losa aligerada y partimos desde los verticales, ¿no? En este caso, el primer proceso es el acero en vertical, el trazo en vertical como segundo proceso, el encofrado, para posteriormente el vaciado de verticales, así como también el encofrado de vigas. Luego pasamos al fondo de losa, el acero en horizontales, colocamos las instalaciones eléctricas y sanitarias, el tendido de los ladrillos, el tendido del acero de temperatura y el vaciado. Es decir, en este flujo de estructuras, como lo había mencionado, para obtener el vaciado de la losa ligera, es decir, tener el producto, este flujo contempla 10 procesos. Entonces y sabemos por qué nos enfocamos en este flujo, por ejemplo, porque es lo más incidente a nivel de estructuras
que posiblemente si es una edificación que con muchos niveles se va a repetir constantemente. Entonces genera impacto en la obra y debemos tener bien mapeado y bien controlado esta actividad, porque de esta va a depender los costos, el tiempo, y así agregamos valor al cliente. Entonces, bajo eso, debemos pensar en que este proceso de 10 actividades, este flujo de 10 actividades, mejor dicho, no debe parar. Es decir, que si ya estoy el acero en vertical y estoy en trazo en vertical, debo asegurarme que tenga la cantidad necesaria para los encofrados de la cantidad que estoy habilitando de acero, así como también la gente para el proceso de vaciado y tenerlos encofrados para posterior a este vaciado de empezar a encofrar, de tener los carpinteros, así como la madera, y también empezar a colocar el acero en horizontal, es decir, que ya se tiene que estar habilitando que cuando ya está, la gente entre y no por terminar de fondear y por falta de acero y dejo esta actividad y lo dejo parada. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada haber avanzado tanto para dejarlo botado. Entonces tengo que pensar una visión global, tener mi producto y no solamente tener, digamos, todo fondeado y sin tener acero. O viceversa, ¿no? Muchas veces desean fondear todo, encofrar todo y recién vaciar. No necesariamente es eso, sino que debemos tener en claro un pensamiento global y de tal manera que no se me pare el flujo por ninguna causa, ya sea por mano de obra, materiales, etcétera. Si tengo claro el concepto de flujo, tengo claro, bien mapeado cada actividad y me enfoco no solamente en una actividad, en todas, y evalúo sus restricciones, voy a lograr que en la primera etapa, que asegurar que los flujos no paren. ¿Por qué? Porque como sé, estoy cumpliendo los objetivos del vaciado de la losa, posteriormente tengo que asegurar que las cuadrillas de cada actividad, en este caso de las cuadrillas del acero, del trazo vertical, encofrado, produzcan lo mismo, de tal manera que tenga una producción a ritmo constante. Y una vez que he estandarizado, digamos, semanalmente vaciar 120 metros cuadrados, no me debo conformar con eso y debo apuntar a optimizar esa producción semanal. Ya no 120, sino tal vez 160, 180, 200, lo que corresponda según los recursos que tengamos. Entonces, a eso apunta el sistema de producción Lean. Entonces, está basado por 3 etapas, ¿no? Asegurar que los flujos no paren, lograr flujos eficientes y lograr procesos eficientes. ¿Y qué herramientas debemos utilizar para aplicar eso, ¿no? Para aterrizar todas las ideas o el pensamiento Lean hacia una obra y lograr ese sistema de producción eficiente. Este cuadro que les muestro es basado en mi experiencia y más o menos yo he dividido estas herramientas bajo las etapas que buscamos lograr en el sistema de producción. ¿Por qué me dirán, y por qué no debemos apuntar directamente hasta la tercera etapa, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar ahí y por qué ir parte por partes? Depende de muchas cosas, depende del tipo de proyecto. No es lo mismo hacer una carretera, no es lo mismo hacer un edificio habitacional que cada piso es repetitivo y por tanto generas estándares, cuadrillas balanceadas, hacer una obra de retail donde cada piso es cambiante, el proyecto es un fast track que día a día cambia, no es lo mismo hacer un hospital, no es lo mismo hacer una obra de saneamiento, y tampoco solo depende del proyecto, sino también depende de la organización que está detrás. Si la gente ya aplica Lean, si la empresa, la organización como tal, dentro de su estructura de producción, te pide que utilices Lean o recién eso es nuevo. Entonces, todas esas cosas influyen y aquellas empresas que están iniciando siempre deberían arrancar por la etapa 1, ¿no? Asegurar que la obra no pare. Para eso, ¿qué etapas o qué herramientas plantea Lean Construction? Ese es el Last Planner System, el sistema del último planificador que permite controlar la variabilidad del proyecto. ¿En qué obras podemos aplicar eso? Por ejemplo, si estamos en una obra de hospital o un proyecto fast track donde cada rato está cambiando, nunca voy a poder tener una producción a ritmo constante. ¿Por qué? Porque el proyecto está cambiando, no hay ingeniería definida. Entonces debo asegurar de controlar la variabilidad en lo que se pueda y para eso el App Planner ayuda mucho. La minimización de desperdicios. Para eso solamente tengo que tener claramente los conceptos de los 8 desperdicios, ir día a día, caminar en obra y ver qué desperdicios tengo para reducirlo y disminuirlo. El nivel de actividades, qué trabajo productivo tengo, qué trabajo contributivo y no contributivo, y analizar, ¿no? Del 100% de las 8 horas que trabaja el peón, ¿cuánto está produciendo realmente?
Generalmente vamos entre el margen del 30 al 35%, y eso llevándolo a horas, estamos hablando de 2 horas a 2 horas y media de producción eficiente, y cosa que es nada, ¿no? Entonces deberíamos mejorar eso. Buffer, colchones de programación para que mi programación semanal se cumpla. Lecciones aprendidas, ¿no? Cada obra es un reto distinto, una historia distinta que deberíamos registrarlo como ingeniero, como empresa, para transmitirlo y llevarlo a cada obra. No solamente en la mente, porque la mente es frágil, sino a través de un documento, de algo estandarizado, donde registre todo y llevo a otras obras. La 5 es el diagrama de espagueti, y cuando ya he logrado que mi flujo no pare, he logrado estandarizar de alguna manera la obra, que haya un compromiso por parte de los ingenieros de aplicación de estas herramientas, debemos apuntar a una etapa 2. Es la física de producción, la sectorización, los trenes de trabajo, el dimensionamiento de cuadrillas y las curvas de rendimiento. Es decir, pensar en un proceso de producción a ritmo constante. Y la etapa 3 es cuando ya queremos optimizar, buscar una mejora continua, y se utilizan herramientas como las líneas balance, las cartas balance, los flujos de cadena de valor, Kanban, el Volume Stream Mapping, los reportes A3, etc. Entonces, existen muchas más herramientas, pero las que estoy planteando acá son, digamos, las que más se utilizan, y creo yo que deben ser utilizadas según las etapas que corresponden. ¿Y qué es el Last Planner System? ¿No? Muchos hablan del sistema del último planificador, es muy conocido, pero ¿por qué se utiliza? ¿No? Muchas veces de frente van a utilizar, ya hay que Lean Construction es sinónimo de Last Planner o el último planificador, y hay que utilizarlo. Pero muchas veces no saben para qué se utiliza Last Planner, cuál es el objetivo de Last Planner y por qué se ha de utilizar. Entonces, me quise tomar el tiempo de plantearles esto para que tengan claro qué es Last Planner, ¿no? Last Planner busca aumentar el cumplimiento de las actividades de construcción mediante la disminución de la variabilidad asociada a la planificación, característica del sector de construcción. En resumen, es un sistema que te permite tener controlado la obra. ¿Para qué? Para disminuir la variabilidad, la incertidumbre que día a día se presenta en obra. ¿Cómo obtienes eso? A través de distintas estrategias como el plan maestro, el plan intermediario, que son los look ahead, y los planes semanales y las programaciones a corto plazo. Aplicar las planner va enfocado a disminuir la variabilidad. Entonces, por eso mucho se utiliza en distintas obras, pero siempre depende de qué etapa ya estoy y qué tipo de obra para aplicar una determinada herramienta. ¿Para qué se utilizan las planners? Para disminución de la variabilidad asociada a la planificación. Es decir, tener mayor control de la obra que estoy ejecutando y así cumplir el cronograma, el plan maestro o los tiempos que me han contratado para ejecutar esa determinada obra. ¿Y qué es BIM? BIM muchos entienden que es una metodología, entienden que es un software, que es hardware, pero ¿qué es exactamente? Desde mi punto de vista, porque existen bastantes definiciones, bastantes posturas, pero desde mi punto de vista es una herramienta tecnológica que requiere el trabajo colaborativo para centralizar la información a partir de la creación de modelos digitales. Es decir, es una herramienta tecnológica bastante potente que nos permite la gestión de la información del proyecto. ¿Para qué? Para aplicarlo en distintas etapas del mismo. Pero ¿de qué me sirve tener una herramienta si no sé gestionar todos los recursos? Entonces, no confundamos o solamente pensemos que BIM, existe una tendencia claramente de que BIM está entrando con fuerza, pero creo yo que si no se integra con Lean Construction, que es un sistema de gestión, como ya lo hemos mencionado, no se lograría realmente los objetivos que queremos. Si bien es una herramienta bastante potente, pero hay que saberla gestionar, hay que saberla utilizar y para qué lo estamos utilizando y con qué fin. Y el sistema de gestión más arraigado para eso, desde mi perspectiva, es Lean Construction. Y Lean y BIM es una herramienta tecnológica con mucho potencial y que fomenta el trabajo colaborativo a través de modelos digitales, permitiéndote la gestión de la documentación, pero sí o sí debe ser alineado en construcción por lo menos las etapas de ejecución de una obra.
Y bueno, ¿qué existe? ¿Qué dimensiones del BIM existen? ¿No? Existen bastantes dimensiones como el 3D, el 4D, el 5D, el 6D y el 7D, ¿no? El 3D es un modelado tridimensional, donde ves el modelo, la representación geométrica. El 4D es una programación, una simulación de fases del proyecto, la simulación de instalaciones, diseño del plan de ejecución. El 5D ya es la aplicación del BIM implementado, complementado con costos. El 6D la sostenibilidad y el 7D la gestión de operaciones, ¿no? Específicamente, ¿por qué les muestro esto? Para que tengan en cuenta que en el proyecto y en la etapa de planificación más se utilizan estos dos, ¿no? La dimensión del 3D para tener una visualización clara del proyecto, así como el 4D que nos soporta la programación y el proceso constructivo. Existen otras aplicaciones del BIM, pero hay que tener en cuenta que cuando utilicemos BIM debemos pensar para qué lo vamos a utilizar. Y una vez sabiendo para qué lo vamos a utilizar, debemos darle la información al modelo. En este caso, vamos a utilizar un BIM para un 3D y un 4D, específicamente para la planificación, la programación de un proyecto, ¿no? Y bajo eso se le tiene que dar la información que se requiere para ese trabajo, ¿no? En este caso se le llama los niveles, nivel de desarrollo LOT, que básicamente es la información que tiene un modelo para, digamos, según el uso que se le va a dar, ¿no? No es lo mismo tener un modelo que solamente te represente geométricamente a tener los pernos, los mayores detalles que ya también te ayuda a constructivamente. En el ejemplo que les presento, vamos a presentar un BIM a nivel de lot 300, entre lot 200 a lot 300, porque en nuestro caso, no lo necesitamos para una etapa de prefabricación, no lo necesitamos para una etapa digamos, de proceso de detalle constructivo, mejor dicho, sino más que todo una representación de cómo se ha de ejecutar la obra. Y bueno, ¿cómo aplicamos entonces BIM, Lean Construction y BIM? El proyecto que les presento es un centro comercial retail. El sistema de gestión es un fast track. ¿Qué quiere decir fast track? Que la ingeniería no está desarrollada completamente y se está desarrollando a lo largo que se ejecuta el proyecto. Y de hecho, cuando iniciamos este proyecto, iniciamos solamente con la ingeniería de cimentaciones y todo el tema de estructuras, todo el tema de arquitectura, instalaciones, no estaba nada desarrollado. A medida que se iba ejecutando, llegaban los planos de arquitectura, instalaciones y demás especialidades, y que día a día claramente por este tipo de proyecto, porque son tiendas y al cerrar con locatarios, algunos quieren más grande la tienda, quieren de doble nivel, quieren que se pase una escalera, por lo tanto hay cambios constantemente. Y el alcance en sí de nosotros, la contratista que ha sido el tema de estructuras y arquitectura, ha tenido un hito de 7 hitos parciales y un plazo de ejecución de 365 días calendario. ¿Ok? Eso para que lo tengan claro más o menos en qué contexto estamos, porque como les he mencionado, Lean se puede aplicar a todo tipo de proyectos, pero dependiendo del tipo de proyecto se va a aplicar las herramientas, así como también se le va a dar el uso a BIM. Y el ejemplo que les pongo es claramente para el tema de planificación, para el tema de programación de obra, para el tema de seguimiento y control, y es un tema aparte, ¿no? Existía también el uso de BIM para el tema de presupuestos, para la detección de incompatibilidades y demás, que otras áreas las hacían, pero yo les voy a hablar un poquito de la planificación y programación de obra. Entonces, bajo eso, empezamos a utilizar, bueno, todavía acá les mencioné los datos del proyecto. Acá se ve el uso de otra herramienta tecnológica. Entender que el uso de BIM no se cierra en utilizar un modelo digital, sino también utilizar las tecnologías que existen a la mano para ejecutar un proyecto, ¿no? Y eso implica utilizar nube de puntos, fotogrametría con drones, radio escáner láser, utilizar lentes de realidad virtual, etcétera. Y en este caso, esto más o menos es la ortofoto del proyecto y este es el área donde se iba a ejecutar el proyecto, ¿ok? Y esto es más o menos el alcance del proyecto que se tenía que cumplir. Eso para que lo tengan claro el ejemplo y dónde más o menos estamos, ¿no? Entonces, arrancamos con el planeamiento, ¿no? Como les decía, tenemos la información del proyecto, dónde se va a ejecutar, teníamos la ingeniería básica,
Y el conocimiento, teníamos los requerimientos que se tenían o para el cual nos ha contratado, 365 días calendario, el alcance eran las estructuras y arquitectura y 7 hitos parciales que a lo largo durante este tiempo se tenían que entregar. Bajo eso, debíamos empezar la etapa de planeamiento. Entonces, ¿cómo arrancamos eso? Como les había mencionado, ¿no? No se trata de hacer el cronograma, no se trata de hacer el presupuesto y se acabó, sino analizar el proyecto que requiere el cliente. Bajo eso, definir aspectos organizativos y estratégicos y diseñar el sistema de producción. Entonces, bajo eso, planteamos utilizar Lean y Beam para este proyecto porque era un proyecto con mucho, digamos, con grandes retos y en un corto plazo que si empezábamos a trabajar con el proceso tradicional, no íbamos a lograr los objetivos que el cliente nos había propuesto. Así es que empezamos a pensar en la utilización de Lean y Beam. ¿Y para qué utilizamos Lean? Lean como filosofía a seguir en busca de un sistema de producción eficiente, del cual les había hablado, y Beam como una herramienta tecnológica de visualización y gestión de la información. ¿Para qué? Para optimizar así las herramientas de Lean Construction. Es decir, como filosofía o proceso de ejecución, utilizábamos Lean y nos soportábamos bajo las herramientas visuales del 3D y el 4D para implementar a los formatos, a las herramientas de Lean Construction y así optimizar claramente los procesos de planificación y programación. Entonces, ¿cómo se resumen? ¿No? Nosotros teníamos claro que Lean Construction nos ayuda a gestionar toda la obra. Por tanto, debíamos apoyarnos en algo, y esas eran las tecnologías de la información y comunicación, en este caso BIM. Y pensar en la aplicación de una filosofía o metodología no se trata de, ya, yo sé Lean Construction o he hecho mi curso de BIM, he hecho mi curso de Lean y de frente apliquémoslo. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque no solo depende de una persona, dependen de varias personas, de varias áreas, de varios subcontratistas, contratistas generales, y hay que establecer estrategias de cómo se va a hacer la implementación de la filosofía y la metodología, así como también pensar qué alcance realmente vamos a tener, ¿no? En qué etapa de la organización está el uso de BIM, está el uso de Lean Construction. Algunas organizaciones ya tienen muy implementadas, algunas recién van a iniciar, algunas están en proceso, y siempre debemos pensar primero hacer un diagnóstico de cada empresa, de cada proyecto, porque cada proyecto, cada empresa es una historia distinta. Entonces siempre nos hacemos la pregunta de pensar en las estrategias, en las personas, si las personas conocen o no Lean Bean. No basta con conocerlos, sino también si existe el compromiso, la experiencia de aplicarlo, y si hay, digamos, las, las cabezas, así como también establecer los procesos. El área de planificación hasta la evolución, hasta el área de cómo interactúa con la base para optimizar adecuadamente los procesos y la aplicación de la filosofía, y claramente todo se basa en una tecnología, ¿no? En el uso de cada y lo a utilizar. Les presenta hacer en tal lugar. Y la realidad que no es utilizado es empezar en real. Porque si no te vas a cruzar con una cruda realidad. Queríamos aplicar Lean Construction, pero nos hicimos la pregunta, ¿qué alcance iba a tener Lean, no? ¿Apuntamos que a un sistema de producción de una etapa 1, a una etapa 2, a una etapa 3, o a qué apuntamos? Y la respuesta fue la siguiente. En este caso, era un proyecto fast track, como les había dicho, una ingeniería no estaba detallada, y por tanto no era como como un edificio habitacional que cada piso se iba repitiendo, y era muy complicado estandarizar procesos y tener una producción a ritmo constante. Y aparte era muy variable, ¿no? Porque la ingeniería constantemente cambiaba. Entonces, al ser muy variable, y estábamos en zona sierra donde había presencia de lluvias, que también el tema climatológico iba a jugar un factor muy importante,
empezamos a pensar que no íbamos a lograr una etapa 3 y tampoco una adecuada implementación de una etapa 2, porque no íbamos a tener procesos o etapas repetitivas para aplicar eso en cada etapa del proyecto, ¿no? Bajo eso, pensamos iniciar con una etapa 1, es decir, asegurar que el flujo no pare. ¿Y qué herramientas pensamos utilizar? El Last Planner System, el sistema del último planificador. ¿Por qué? Porque les había mencionado que es una herramienta que nos ayuda a controlar la variabilidad de la obra. También, obviamente, minimizar los desperdicios, el nivel de actividades para evaluar constantemente qué tan productivos somos, qué tanta actividad contributiva y no contributiva, de tal manera de mejorar los buffers, que eran colchones de programación, y las lecciones aprendidas, ¿no? Y posteriormente eso apuntar a una etapa, algo de producción, sectorización y trenes de trabajo, de manera como se quiere o como lo piensa Lean, por las cosas que ya les había explicado. Entonces, el alcance que apuntamos, el uso de Lean, era esto, ¿no? Utilizar las Planner System y las demás herramientas soportadas bajo la herramienta BIM y pensar en una etapa 1 y una etapa 2 del sistema de producción. Bajo eso planteamos el sistema de las Planner System. Este era nuestro ciclo de Last Planner. Tenemos el plan maestro, que a diferencia del clásico GAN que conocemos, este solamente contempla actividades principales con objetivos claros, ¿no? Por ejemplo, acá no hay actividades detalladas, sino cómo va a ser a manera general ejecutado el proyecto. No sé si me escuchan, me confirman, me dicen que está un poco entrecortado. Ah, genial, entonces continuamos. Le mencionaba que empezamos a apuntar a utilizar las Planner por el control de la variabilidad. ¿Por qué nos enfocamos en eso? Porque al ser un proyecto fast track, la ingeniería era muy cambiante. Al estar en un lugar donde había bastante precipitaciones y presencias meteorológicas, donde había bastante cambio del clima, y no te ayudaba a tener una óptima ejecución de la obra, no ibas a poder implementar otras cosas y tenías que controlar más bien esta variabilidad, a tener controlada en lo que se pueda la obra. Entonces empezamos a hacer las planas. Planteamos el plan maestro, es decir, cómo la obra la vamos a ejecutar y, y según cómo se planteaba las condiciones, estipulamos que iba a ser en 4 sectores la obra. Como ven acá, este es el sector 1, el sector 2, el sector 3 y el sector 4. En el plan maestro estableces los 4 sectores y ponerle fechas, ¿no? ¿Cuándo terminas el primer nivel? ¿Cuándo terminas el segundo nivel? ¿Cuándo terminas estructuras? ¿Cuándo arrancas arquitectura? Y se acabó. No existe mayor detalle, no existe como los GANes, los cronogramas tradicionales donde pones a detalle cimentación, la cimentación, los sobrecimientos, los pisos, arquitectura, o sea, no. En el plan maestro claramente, como ven, son de cada sector sus niveles, cuándo ibas a salir de cada nivel, solamente eso. En el pool planning, que es una programación a mediano plazo, porque tienes que asegurar el plan maestro, ¿no? ¿Cómo aseguras? Haciéndole planes o etapas más pequeños. En este caso, apuntamos a hacer un pool planning, donde el sector 3, que era este sectorcito, poníamos cómo va a ser el proceso constructivo, sus fechas correspondientes y cómo lo íbamos a lograr, ¿no? Para eso existía un trabajo colaborativo con todo el área de producción para tener la sinergia y el compromiso de las fechas a establecer. Luego apuntas a un look ahead o análisis de restricciones, que es una programación ya entre mediano y corto plazo. En este caso de la obra eran 3 semanas, donde también utilizamos los modelos para transmitir lo que estaba en las hojas Excel o en las pizarras con los POSIT, llevarlo al modelo y eso que salga a campo y se logre el compromiso de la gente, ¿no? Posteriormente existen planes semanales que se iba a hacer a la semana con sus análisis de restricciones y las métricas que son los porcentajes de plan cumplimiento y las causas de no cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿a qué apunta el Last Planner? Como le dije, controlar la variabilidad. ¿Cómo controlar la variabilidad? Desde un objetivo general que se debe cumplir, que es el plan maestro, hasta
dividirlo en objetivos más pequeños. En este caso, el pool planning, luego en un look ahead, que es una programación a mediano plazo, en un plan semanal, una programación a corto plazo, y claramente hacer el seguimiento diario. Y durante la semana evaluar cómo te ha ido cada semana para ver si estamos cumpliendo y estamos asegurando el plan o no, y qué medidas debemos hacer en caso que no estamos asegurando para contrarrestar las falencias que se tiene y asegurar el plan. Entonces, de eso trata el Life Planner. Y acá les voy a mostrar más a detalle. Esta era la obra. Como ven, existía ingreso por aquí, ingreso por acá y también por esta parte. Entonces teníamos 3 zonas de ingreso. Entonces empezamos a hacer el planeamiento, el sistema de producción. Cómo establecer el sistema de producción, y este era el objetivo de la obra, ¿no? Esto es lo que teníamos que hacer. Entonces, bajo eso, nos dimos cuenta, si tenemos 3 accesos, aquí el sector 1, que es el verde, el cian, que es el sector 2, el anaranjado, el sector 3, y el amarillo, el sector 4. ¿Por qué lo hicimos así? Porque por acá teníamos zona de ingreso, por acá teníamos zona de ingreso y también por ahí. Entonces se nos permitía, se nos daba la facilidad de que cada sector podía ser independientemente y su proceso constructivo no iba a ser perjudicado porque había zonas de ingreso de los mixer, zonas de ingreso de los materiales. Entonces ya aterrizamos y que la obra iba a ser dividida en 4 partes. ¿Qué más se ve en el plan maestro? ¿Cuántas torres grúas vamos a utilizar? Bastará con hacer con 1, con 2 o con 3, con 4, con 5. Así es que según el modelo, viendo los alcances y los rangos que tenía cada radio de la grúa, evaluamos que lo más óptimo era tener 3 torres grúa. ¿Qué más se evalúa en el plan maestro, no? Los 4 sectores que ya les he mencionado, y también 4 juegos independientes de andamos normalizados, ¿no? De encofrados, mejor dicho. Ahí está mal el término, pero es encofrados, para que cada sistema arranque independientemente. Y también vimos que debíamos optimizar el proceso de producción del acero. Es decir, ya no producir el acero en obra, sino ya debía venir preparado. Entonces apuntamos a tener un acero predimensionado. ¿Qué más evaluamos? Y nos dimos cuenta que este sistema o estos 4 sectores que tenían zonas de acceso, y vamos a implementar en conforme normalizado para cada sector las 3 torres grúa y el cero predimensionado, nos calzaban perfecto para cumplir los objetivos y los tiempos que se nos habían asignado. Entonces, así arrancó el plan maestro. Eso era manera general, y también cada sector tenía su propio recurso. ¿Eso qué significa? Que tenía su propio ingeniero de producción, su propia calidad y su propia seguridad. Entonces, ahí como ven, estamos definiendo el sistema de producción, así como también el sistema organizativo, ¿no? Entonces, según la base, se empieza a hacer un trabajo colaborativo. Recuerden que la filosofía Lean apunta a obtener siempre la participación y el trabajo colaborativo basado en las personas. En este caso, ven que ya está empezando a hacer el planeamiento y nos estamos reuniendo con cada jefe de cada sector, con cada asistente, para ver cómo va a atacar cada sector, ¿no? Cómo va a ser la secuencia de trabajo de de cada frente, por llamarlo así, cada sector. Así es que del plan maestro que teníamos generado a detallar, nos dimos cuenta que no bastaba hacerlo en 4 sectores, ¿no? Cada sector debía ser independiente y se debía dividir en subsectores. Bajo eso, el sector 1 se partió en 4 subsectores, el sector 2, como ven, se partió en 6 subsectores, el sector 3 se partió en 2 subsectores, y el sector 4 se partió en 6 subsectores. Entonces, ya estamos empezando a aterrizar más eh, más a detalle el plan. El plan maestro es cumplir entre los 305 días, empieza a ver cómo va a ejecutar, cómo va a atacar, de tal manera que se hace más detallado, más profundizado, y así aseguramos, ¿no?
y más o menos este es el famoso BIM 4D que utilizamos para ver la secuencia constructiva y ponernos de acuerdo entre nosotros, la gerencia y principalmente el cliente, ¿no? Esto al final es lo que le vendimos al cliente, o mejor dicho, le ofrecimos. Vamos a hacer el sector 3, el que están viendo a continuación, está dividido en dos sectores, y el proceso constructivo va de su sector 1 al sector 2, su sector 1, su sector 2, y lo vamos a terminar el 20 de noviembre del 2019. A manera para que entienda y las altas gerencias y digamos te respalden la decisión, el BIM 4D dinámico es muy bueno y por eso lo utilizamos. Pero para que salga a campo, para que ya existe el compromiso que te establece el último planificador, que el último operario, el último peón lo aplique, no sirve mucho, porque al final, como ven, es un simple video, ¿no? Es un simple video que sí, la gerencia, y para asegurar tiempos, lo entienden y lo puedes expresar, pero para llevarlo a obra no es muy recomendable. De acuerdo a mi experiencia, no me gusta mucho llevar el vínculo y sino más bien apuntar a un BIM 4D estático. Entonces, como bien, como lo he visto en el círculo del sector, ya empezaba a hacer su propia secuencia de trabajo, ¿no? Porque como les había mencionado, cada sector era una historia de un sector, aparecían plateas enormes de cimentación, gente los cambiaban a zapatos aisladas, había vigas de cimentación que no estaban, había vigas de bueno, ¿me escuchan? Genial. Entonces, les comentaba que empezamos a hacer la programación a corto plazo, a mediano, a mediano plazo, ¿para qué? Para cumplir los objetivos del proyecto. Entonces, como ven, cada sector ya empezaba a hacer trabajar, ¿no? Acá, como ven, el UKG de un determinado sector, del otro sector, pero eran sectores independientes, porque al final el proyecto era único y se tenía que interrelacionar entre todos los ingenieros, entre todos los participantes. ¿Para qué? Para lograr los objetivos, ¿no? Entonces era necesario juntarlos a todos para que empiecen a interactuar. Oye. Acá también se toma las secuencias constructivas, acá le muestro unas fotografías a través del modelo se empieza a decidir cómo van a ser las secuencias constructivas, la ejecución de la obra, pues no basta de solamente plantearlo a manera general, sino tomar decisiones a través del modelo, ¿no? ¿Para qué? Para obtener óptimos resultados. Entonces, bajo esos trabajos colaborativos, interacción, sale un plan más a detalle para cada sector. En este caso, estamos viendo la planificación de estructuras desde cimentaciones hasta el culmino de las losas y cómo con sus respectivas fechas, ¿no? Cuándo deben terminar una losa determina la siguiente losa hasta cumplir el objetivo final. Y ahí está con sus propias áreas, su propio metrado, etcétera. Y también vamos a sacar el elemento del sector 3, el sector 4 y cada sector, ¿no? Y esto es más o menos la información que contiene cada look ahead, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a hacer un look ahead en formatos Excel, sino que estos los pasamos al modelo digital, al modelo BIM, y a partir del modelo BIM había recién, digamos, transmitirlo visualmente, ¿no? Lo que antes estaba en una hoja Excel. Entonces, ¿qué se veía, no? Que en la semana 1, en este caso, como el Lucas les mencionaba, que eran 3 semanas, en la semana 1, la losa que se tenía que vaciar era esta, alrededor de 338 metros cuadrados y todos los metrados que se debían cumplir. En la siguiente semana se tenía que vaciar esta losa y se tenía que tener los verticales de aquí. Y en la tercera semana se debía tener
los verticales de acá y la losa vaciada. Y claramente con su análisis de restricciones, ¿no? Para que todo esto no se pare y se pueda cumplir. Nuevamente el trabajo colaborativo entre todos. Y lo más importante es que suena bonito, ¿no? Mostrarlo en imágenes, mostrarlo en el modelo, pero si estas fechas, estos compromisos y estas programaciones que se vienen realizando no sale a obra, es lo mismo que nada. Es lo mismo que tener unos bonitos modelos con su colorcito, su metrado, si al final no sale a obra. Entonces tiene que salir a obra, por lo menos desde mi perspectiva, desde el punto de vista de planeamiento, todo lo que has pensado tiene que saber hasta la última persona que está en la obra y tiene que recordárselo día a día cuando debe cumplir los objetivos. ¿Para qué? Para que se integre y colabore en la ejecución de los objetivos. Entonces, bajo eso salieron los planes en generales. Acá ven el sector 1, acá ven el sector 3, con sus respectivas fechas, sus respectivas compromisos, para que la gente esté comprometida y diga, no, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y claramente esto se recordaba en las reuniones diarias, para que todos estén comprometidos. Y cómo se ve el plan, ¿no? Y al final ya salió a obra bonito y cómo realmente en obra. Entonces, más o menos, aquí está la obra. Y como ven, este es el sector 1, y este es dentro del sector 1, su subsector 1, que ya está empezando a preparar la losa para el vaciado, ¿no? Y los otros están en verticales. Acá vemos igualito el sector 2 que tenía seis frentes, acá ya está preparándose para el vaciado, y acá ya se está empezando a fondear, como ven, los fondos de verticales, y ya se estaba listando para fondear la losa, ¿no? El sector 3, como ven acá igualito, ya está con el fenólico, ya estaban colocando el acero para el proceso de vaciado, y acá ya están los fondos de vigas para su posterior preparado de fondo el encofrado de la fondo de losa, ¿no? Y acá también el sector 4, como ven, acá está ya preparándose, y acá se está habilitando el siguiente subsector para que el tren continúe. Entonces acá era el tren así, en el sector 2 de acá, venía acá, de acá venía acá, del sector 3 de aquí venía acá, y de acá venía ahí. Y la pregunta es, ¿el plan tal igual como lo has planteado, David, se cumple? Y la verdad es que no. Cada pronóstico que se hacía o cada plan que se hacía era muy cambiante. ¿Por qué? Por que ya les mencioné, ¿no? Y les vuelvo a repetir que la ingeniería es era recién en desarrollo. El cliente muchas veces venía y decía, no, esta tienda que está a 50 metros cuadrados, ya quiero que sea 100, o ya he cerrado con el cliente y necesita que una escalera mecánica pase por el medio, o viceversa, cambiaba mucho. Entonces eso te cambiaba el diseño estructural, la secuencia constructiva, y muchas veces al no tener definido claramente todos los planos, por ejemplo, aquí había estructura metálica, pernos insertos que se iban a colocar. Entonces, al no tener los planos, no se podía iniciar el vaciado. Tenías que esperar, y muchas veces se paraban las losas, o losas ya listas para vaciar, se paraba por insertos, se paraba por anclajes y demás. Y entonces, ¿para qué planificamos? Para tener control. Y sin embargo, frente a esos cambios, esas variabilidades que se ha presentado en el proyecto, al tener el Last Planner, a utilizar los buffers de programación, nos ayudaban a tener controlado de alguna manera la obra. Y acá vemos, ¿no? Más claro, ¿no? El tema de que está próximo a hacerse, ya está con fondeo, y estos están en verticales. Y bueno, algunas imágenes del proceso ya cumplido. Y por ejemplo, en este sector, que es el sector 3, que no había mucho cambio, este sí era uno de los sectores más estándares, cumplimos los objetivos. Esto estaba pensado para entregar a nivel contractual y compromiso con supervisión con cliente el 15 de enero del 2020, y sin embargo lo entregamos el 15 de diciembre, ¿no? Optimizamos bastante el tiempo. Y bueno, estas son nuestras métricas de los PPC que semanalmente se evaluaba. Como vemos en las primeras semanas, implementar cualquier metodología y no tener nada definido, siempre son bajos, pero cuando empiezas ya a tener compromisos, el plan sale a obra, la gente se compromete, obtienes a tener mejores indicadores, ¿no? Un PPC en promedio de un 80%, y acá más o menos alrededor de un 70%.
y claramente las causas de incumplimiento y las restricciones que se les hacían seguimiento. Y acá vemos también el nivel general de actividades, otra de las herramientas que mensualmente o cada 15 días lo hacíamos para evaluar la productividad, ¿no? Si estábamos mejorando o estábamos empeorando. Y acá en noviembre vemos un trabajo productivo del 34% y en diciembre un 37%. Entonces íbamos mejorando, ¿no? Íbamos reduciendo los desperdicios que dice Lean y tener un trabajo productivo. Y bueno, al margen de que tengamos el modelo, como bien acá, nos dimos cuenta que seguíamos en la era del papel, ¿no? Igual el papel, había mucho papel en obra. Si bien teníamos modelos digitales, teníamos optimización, había mucho papel. Y nos dimos cuenta que seguíamos en la era de papel y así que empezamos a desarrollar la tecnología y empezamos a implementar tablet. La empresa empezó a implementar tablet y las tablets empezaron a llevar el modelo, empezaron a llevar los planos y que fue mucho más eficiente los trabajos. Nos olvidamos del papel y empezamos a optimizar mucho los procesos. El trabajo era más rápido porque ¿qué pasaba cuando tenías un plano y no coincidía? Tenías que regresar a tu oficina y como la obra era grande, demorabas mucho tiempo, actualizabas, imprimías y regresabas y perdías mucho tiempo. Pero acá todo se manejaba, el modelo estaba ahí, la programación, la planificación estaba ahí, los protocolos de calidad, etcétera, y salieron y se optimizó, ¿no? Acá ven algunas fotos y esa es parte, digamos, de la mejora continua, ¿no? Nos dimos cuenta que si estamos en la era de papel y empezamos a optimizar con tecnología y tener claro que el uso de BIM no solamente se engloba tener el modelo digital, sino utilizar la tecnología para optimizar nuestros trabajos, ¿no? Y bueno, eso es lo que he querido presentarles. Creo que me he extendido un poquito, las disculpas de caso, y bueno, espero que haya sido de su agrado la presentación y cualquier consulta estoy listo para poderla responder. Muchas gracias de antemano por su tiempo. A ver, vamos a ver, hay unas cuantas consultas. Bueno, acá hay una consulta que nos dice, ¿por qué utilizar Last Planner y no utilizar otras herramientas? Bueno, debemos pensar claramente en qué etapa del proyecto estamos, cómo está la organización y qué tipo de proyecto es. ¿Por qué? Eh, eh, en este caso, teníamos que controlar la variabilidad y las plantas se prestan para eso, porque tienes un control desde una programación general hasta una programación más a detalle y permite tener tus restricciones, permite evaluar tus recursos para que semanalmente los vengas controlando. Si hubiéramos utilizado otras herramientas, difícilmente hubiéramos tenido control de la obra y hubiéramos perdido mucho recurso, mucho control de la obra. Entonces, por eso apuntamos las planners. ¿Y por qué no llegamos a pensar en una etapa 3? Porque es un proceso largo de años, quería decir, porque de la noche a la mañana no se implementa cualquier filosofía, metodología y peor Lean Construction, y empezamos paso por paso, ¿no? Ahora claramente ya tenemos la experiencia y empezamos a apuntar a obtener una etapa 2 y una etapa 3 del sistema de producción. Acá hay otra consulta de Luis Ángel Tucta y nos dice sobre la última parte, ¿qué documentos digitales se utilizaron? ¿Algún software? Sí, utilizamos distintos software. Por ejemplo, en el tema de los planos, la ingeniería para construir venía en 2D, ¿ya? Entonces tenía que ser en CAD. Y había un software que se llamaba ViewCAD, me parece que se llamaba. Utilizábamos ese. Para los modelos utilizamos el BIM 360, utilizamos el Inkscape, que empezamos a implementar en obra para que eso salga a obra, ¿no? ¿El uso de Last Planner y BIM se puede usar para todos los tamaños de proyectos? Sí, completamente. No importa la envergadura del proyecto, sino hay que entender claramente este, los objetivos y qué necesito para obtener una adecuada ejecución de obra.
Yo desde ya recomiendo que siempre arranquen con Last Planner. ¿Por qué? Porque te ayuda a controlar la variabilidad, te ayuda a controlar la obra, y BIM porque te ayuda a optimizar. Antes, ¿cómo utilizábamos Lean Construction y Last Planner? A través de hojas Excel, y las hojas Excel muchas veces el operario, el capataz, no lo entiende. Entonces perdías mucho tiempo al explicarles, ¿no? Mientras que cuando con gráficos, ese Last Planner que está en el hoja Excel lo llevas al BIM, entienden cómo se va a construir, cómo va a ser la secuencia. Entonces, y sí, se puede utilizar todo tipo de proyectos, ¿no? No solamente edificaciones, también para saneamiento, para carreteras. De hecho, desde mi perspectiva, es algo más fácil porque son menos partidas que una edificación y más, por ejemplo, en saneamiento, ¿no? ¿Cuál es lo más incidente? La excavación de tuberías y el proceso de excavación, el proceso de tendido de tubería, la prueba, la sobrecamado y el tapado. Es un proceso repetitivo que no tiene muchas partidas y lo puedes optimizar tranquilamente con las Planner y BIM. Jorge Guzmán nos consulto por la interpretación de las Planner en el PPC, que muestra los compromisos y cumplimientos, pero al parecer no separa por incidencia, dando el mismo peso a todos los compromisos. Sí, eso es cierto, ¿no? No separa, digamos, el PPC no te separa que si una actividad sea un vaciado o netamente sea un trazo y replanteo, para el PPC es lo mismo, porque el concepto de PPC es porcentaje de plan cumplido. Es decir, todo el plan que me he propuesto para esta semana, si se supone que si tengo controlado la obra, lo voy a cumplir todo o por lo menos gran parte. Pero si no lo estoy cumpliendo, el plan que me he trazado me estoy desviando. Entonces no se trata de darle incidencia o no. Se trata de que el plan y las actividades que me estoy programando para esa semana las debo cumplir independientemente del tamaño de la incidencia. ¿Por qué? Porque son parte de las actividades que me he programado para ejecutar y hacer posible el proyecto. Hay otro indicador que es el PAS, que sí evalúa la incidencia a nivel de metrados y a nivel de costo, pero el PPC te ayuda a evaluar qué tan buen programador eres. Es decir, si tú tienes un 80% de PPC, podríamos decir que eres un 80%, tu porcentaje es confiable. Es decir, lo que estás diciendo que vas a hacer, eres confiable, y el 20% no. Entonces tenemos que tener acción para que se cumpla. Y para tener los indicadores de incidencia, Jorge, se tiene otro indicador que es el PAS, que también lo evaluamos, pero desde la perspectiva de la filosofía Lean, más utilizamos el PPC por el concepto de cumplir y asegurar el plan, y claramente el otro para ver cuánto de concreto, cuánto de metros cuadrados de encofrado y cuánto de acero se ha producido durante la semana. Esta consulta viene de Marlon Martel y dice: buenas noches, ingeniero, una consulta. En la filosofía Lean Construction, en la planificación, programación, ejecución y control de obras viales, ¿cómo puedo diseñar un sistema de producción? Yo estuve en una obra de una carretera y vi varias pérdidas de tiempo, como la falta de material, el personal del trabajo, como peones, la maquinaria parada por fallas. ¿Cómo se puede aplicar una metodología de Lean? Marlon, como lo me comentaba, Lean no solamente es para edificaciones, y se puede aplicar para todo tipo de proyectos. De hecho, dentro de carreteras, yo considero que también es una de las grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque el proceso de hacer la carretera, el tema del excavado, del armado de la base y digamos la construcción de la carpeta asfáltica, es un proceso repetitivo que cada metro, cada kilómetro lo vas a volver a hacer. De seguro que hay incidencias como voladura, ciertas complicaciones en ciertos tramos, pero la mayoría es algo repetitivo y son pocas actividades. Entonces tienes que enfocarte en eso y claramente evaluar. Si se puede aplicar el Last Planner ahí, y evaluar, como según lo que te entiendo, tienes muchas pérdidas en maquinaria parada, en mano de obra, y eso no depende mucho del sistema de Lean, solamente es identificar los desperdicios. ¿Por qué? Hacerse la pregunta: ¿por qué esta máquina está parada? ¿Por qué no hay obreros? ¿O por qué no se está haciendo lo que se tenía que hacer? Encontrar el por qué y darle la solución. Y tener un sistema de producción a través de Last Planner que te ayude a evitar eso, ¿no? Donde hagas tu checklist durante la semana y digas: ah, no, para esta semana necesito 10 obreros, necesito 2 retroexcavadoras, necesito 2 niveladoras, y tener los recursos necesarios, alistar esos recursos para que la siguiente semana se libere. Entonces, Last Planner te ayuda mucho en eso. Y respondiendo a tu pregunta, claro, completamente se puede aplicar
Lean a carreteras o a cualquier tipo de obra. Y siempre la recomendación es, tiene que pensar en qué actividades son más repetitivas en un proceso constructivo. Por ejemplo, en saneamiento, ¿qué es el tendido de tuberías? Si estamos hablando de saneamiento rural, la actividad repetitiva es la construcción de las unidades básicas de saneamiento. ¿Por qué? Porque no la vas a hacer una vez, la vas a hacer 100, 200 veces, depende del proyecto. Entonces, y eso es uno de los más incidentes y fuertes del presupuesto, y tienes que darle la mirada ahí, establecer tu sistema de producción y hacer que el flujo no pare. En el tema de tuberías, ¿no? El tema de excavación, el tendido de la tubería, la prueba, el encamado y el tapado, va a ser siempre, a lo largo de toda la línea de conducción. Entonces, también ahí puedes aplicarlo. No se trata de aplicar Lean en todo, porque en todo, no todo, siempre hay que ver la ley de Pareto, en el 80-20. ¿Cuáles son las actividades que generan más incidencia? Y por eso en estructuras, lo que más se aplica es en acero, encofrado y concreto, porque es donde más dinero está. También se puede aplicar en arquitectura, pero es más complejo y muchas actividades no son muy incidentes, ¿no? Entonces, por eso se le deja un poco de lado. Bueno, también Everquery sí se aplica a conservación vial, de todas maneras. Acá hay otra consulta, dice de Cindy, buenas noches, ingeniero, ¿cómo se evitaría las pérdidas en sistemas constructivos prefabricados para mitigar los desperdicios? Por ejemplo, a eso debemos apuntar, ¿no? De producir muy poco en obra y solamente colocar las cosas, hacer como un rompecabezas. Bajo ese enfoque, nosotros nos dimos cuenta que íbamos a perder mucha mano de obra y mucho tiempo habilitando el acero, trasladando el acero y colocarlo. Así es que apuntamos por un sistema de acero dimensionado. Es decir, que el acero que se requería en obra ya venía habilitado, ya venía con su doblado, ya venía con sus estribos habilitados y solamente en obra se colocaba. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que mucha mano de obra, muchos recursos se iba a perder en obra. Y no queríamos eso, queríamos netamente optimizarlo, así es que se apuntó por hacer predimensionado. Lo mismo se aplica y se debe hacer en, en los demás componentes, ¿no? Y es muy genial pensar en lo que mencionas porque es uno de los más incidentes, el tema de los prefabricados a nivel de concreto, me imagino de zapatas, me imagino de vigas, se puede optimizar muy, muy, muy fuertemente. Acá de Emerson Rojas nos dice, para el caso de construcción de una central hidroeléctrica, ¿cómo realizar el tren de actividades el UKG, ya que en este tipo de obras la colocación de acero, encofrado duras y guías? La verdad, Emerson, no he participado en una construcción de una central hidroeléctrica, pero sí el pensamiento es clave, ¿no? Debes iniciar o debes arrancar qué actividades son repetitivas en obra, eso es lo primero, cuáles son las más incidentes, y hacer tu proceso, tu flujo de proceso. Digamos, para obtener la central hidroeléctrica, ¿qué actividades se tienen que hacer? ¿No? Actividad 1, actividad 2, actividad 3, 4. Medirlas. Medirlas y darte cuenta cada actividad cuánto produce y dónde se está perdiendo o dónde está parando el tren. Identificar por qué se está parando, tomar las medidas del caso y optimizar eso. Luego, evaluar que eso no se pare y empezar a optimizar que cada estación se produzca igual. O sea, lo que quiero decirles, cualquier obra se puede aplicar. Siempre enfoquémonos en lo que es incidente y qué es lo repetitivo y hacer su flujo de procesos, establecer su sistema de producción y así identificar las causas de que no estamos adecuadamente bien, las causas por qué no están produciendo y tomar medidas. Esa es la clave, me parece. John Llanos me consulta, ¿es aplicable al sector público? Ya que la burocracia y el retraso en los pagos trae consigo repercusiones. ¿Cuál sería la solución para ese ingeniero? Sí, también se puede aplicar, John. Claramente es muy distinto aplicarlo como se aplica en la obra privada, pero recuerda que Lean es una filosofía, es una manera de cómo optimizar las cosas para agregar valor al cliente y reducir los desperdicios. Entonces, bajo eso,
bajo esa expertise o ese pensamiento es que los ingenieros se ponen a pensar cómo lograr un sistema de producción y surgen las herramientas. Así surgió las planners, así surgió el A3, el diagrama de espagueti, el sistema de producción, y así surgen. Entonces, bajo el sistema público tiene sus propias complicaciones, correcto. Tiene sus propias, este, sus etapas burocráticas, sus procesos de compra, pero sabemos cómo funciona. Entonces debemos pensar cómo aplicar esta filosofía bajo esos procedimientos. Siempre me han dicho que el tema burocrático, la adquisición de materiales, es muy engorroso, pero yo veo que es engorroso porque el ingeniero no le hace seguimiento muchas veces, porque dicen, ah, no, pero ese es tema de administración y hasta ahora no van a dar licitación. Y cuando nosotros hacemos los compromisos en las reuniones de producción, por ejemplo, no decimos, ah, ya, este es tu problema y tú lo solucionas y se acabó. Nos enfocamos tanto que les hacemos el seguimiento día tras día hasta que se cumpla y se levante la restricción para que podamos ejecutarlo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero, entender cómo funciona el sector público y a partir de eso plantear estrategias. Por ejemplo, rápidamente puedes minimizar los desperdicios. Eso no depende de nadie, depende solamente del ingeniero de que está en obra, de evaluar qué desperdicios tiene y optimizar su cadena de producción. Eso no depende de nadie. En cualquier obra se va a hacer. Lo otro, cuando ya dependes de otras áreas, tienes que comprometer esas áreas para que se cumplan. Y claramente sabemos que los procesos de adquisición demora tanto tiempo, pero uno ya es consciente de eso, entonces tomo medidas para que al hacer mi requerimiento me aseguro que estoy pidiendo lo suficiente para no depender de ellos. Y eso depende de los tiempos del look ahead. Por ejemplo, nuestro look ahead se hacía en 3 semanas. En este caso, yo recomiendo en el sector público que lo hagan en 1 mes o 2 meses por el tema de la burocracia, pero ya vas a tener controlado, vas a tener dentro del mapa todo ese procedimiento y va a hacer que no pare la obra. Es complicado, sí, pero sí se puede lograr y depende mucho de la iniciativa de los ingenieros y el compromiso y cómo los comprometas a las demás áreas. He tenido casos, como te digo, que sí se ha podido lograr. Es más complejo, totalmente de acuerdo, pero sí se puede. Bueno, con eso creo que hemos terminado la presente ponencia. Muchas gracias por su participación a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, si tienen cualquier duda, consulta, escríbanme por interno, han visto mis números de contacto, mi correo, escríbanme y gustosamente podemos charlar y intercambiar muchas ideas, muchas experiencias en obra, etcétera. Y nada, con eso damos finalizado el presente webinar. Invitarle a todas las personas que nos están siguiendo a seguir nuestro canal, que nos sigan en YouTube porque están todos los webinars que venimos realizando, ahí están subidos. Así es que si algún webinar se han perdido, ahí lo pueden volver a ver. Invitarles el día de mañana, nos acompaña el ingeniero Jorge Guzmán desde Chile, que nos va a hablar un poquito de la estimación de costos, aplicación de BIM 5D, y de seguro que nos va a tener muchas experiencias desde Chile. Así es que quedan cordialmente invitados y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Y muchas gracias a todas las personas de Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, México, España que nos están acompañando. Muchas gracias por estar a tan altas horas de la noche y nos vemos mañana. Buenas noches con todos.